El día de hoy vamos a hablarles de un tema llamado escala de Richter y a continuación viene una pequeña introducción. Primero que nada es importante conocer que un terremoto es un movimiento que se produce gracias a la acumulación de energía en la corteza terrestre. Asimismo, en el mundo se registran más de 30.000 movimientos sísmicos cada año. Es por eso que el humano decidió inventar una escala y bueno, se recolectan primero datos de cantidad de energía en un sismógrafo y luego estos datos se comparan. Y bueno, la escala de Richter ocupa la cantidad de energía obtenida para así asignarle una magnitud. Y es lo que les mostraremos en este video. Algunos de los temas que vamos a ver en este video son la historia de la escala de Richter, para qué se utiliza la escala de Richter, cómo se usa, los valores que toma la escala de Richter y la problemática. Hola, mi nombre es Rodrigo Hernández Ventura del sexto M Pro y hoy les voy a platicar sobre la historia de la escala de Richter. Bueno, para comenzar con esta explicación, primero veremos qué es la escala de Richter. Esta es una escala que nos sirve para medir la intensidad de un terremoto, o sea, los efectos o daños que causa un sismo en una determinada zona geográfica o población. Para esto utilizaron una fórmula para calcular la magnitud de un terremoto, que es la siguiente. Según la escala, los valores asignados aumentan de forma logarítmica y no de forma lineal, de forma similar a la escala de magnitud estelar empleada en astronomía para poder medir el brillo de las estrellas. Así, un terremoto de intensidad 4 no es el doble que uno de intensidad 2, sino 100 veces superior y así de una forma sucesiva. Esta escala fue creada en 1935 por el norteamericano Charles Richter con la colaboración de Benno Gutenberg y se basa en el hecho de que un seísmo puede ser medido en base a la amplitud de sus ondas. Charles Richter era astrónomo y, como se había mencionado antes, se inspiró en la escala de brillantes que utilizan los astrónomos para clasificar las estrellas y definir su escala de magnitudes. El doctor Raúl Valenzuela Wong agregó que la escala de Richter originalmente fue creada para medir sismos que ocurrían en el sur de California y para un tipo en específico de sismómetro conocido como Wood-Anderson. La otra de las cosas que hizo fue que escogió números que fueran fáciles de manejar, por lo que la escala de Richter no tiene un límite inferior ni uno superior. O sea, en un principio sería posible que tuviéramos un sismo mayor a 10 de magnitud y por otro lado podemos tener sismos con magnitud de 0 o de -1 o de -2. ¿Para qué sirve la escala de Richter? Escala de magnitud o de Richter fue ideada en 1935 por el sismólogo Charles Richter. La medición es cuantitativa, mide la energía sísmica liberada en cada sismo independientemente de la intensidad. Es la manera más conocida y más ampliamente utilizada para clasificar los sismos. En la fórmula de la escala de Richter interviene la amplitud de las ondas que es medida en milímetros y se toman desde el sismograma, el tiempo en segundos desde las ondas primarias a las secundarias y la magnitud arbitraria de terremotos que liberan la misma cantidad de energía. Es empleada mundialmente en la medición de la intensidad en sismos de valores de 2.0 a 6.9. En la escala
y que ocurren entre 0 y 400 kilómetros de profundidad. Tiene una fórmula que es la fórmula de cálculo que se basa en magnitud, que es m, magnitud arbitraria, amplitud, que es la amplitud de las ondas sísmicas, que esta es la que se mide en milímetros, y tiempo, que es en segundos y va desde el inicio de las ondas. Hola, mi nombre es Diego Alberto Martínez García y yo les voy a explicar sobre el uso de la escala de Richter. ¿Qué es la escala de Richter? Para comprender mejor este concepto debemos saber qué es esta escala. La escala de Richter, también llamada escala de magnitud local, que en siglas es ML, es una medida física, un sistema que mide la energía liberada por el terremoto desde su epicentro, es decir, desde el punto de la superficie encima del punto donde se origina el seísmo, que es foco. Independientemente de la intensidad, se basa en la amplitud de la onda registrada en un sismograma. ¿Cómo se propuso y a quién se le atribuye? Charles Francis Richter nació en Hamilton el 26 de abril de 1900 y gracias a su importante contribución es recordado como uno de los sismólogos más famosos del mundo. En 1927 en el Instituto Carnegie comenzó su colaboración con Gutenberg, donde concibieron una escala y que esta daría como uso a medir la fuerza de los terremotos. Pero de la investigación podemos decir que el tamaño relativo de un sismo se mide en unidades de magnitud, el cual podemos obtener a partir de los sismogramas de un evento sísmico. Existen diferentes escalas que se basan en la medición de parámetros brindados por el registro de las diferentes ondas sísmicas por medio de distintos aparatos. Para la medición de dichos eventos se emplea el logaritmo y entre las ecuaciones que se usan para dichos ejercicios. ¿Qué dice la propuesta? La escala Richter está basada en la medición cuantitativa de los desplazamientos producidos en la Tierra por las ondas sísmicas. Richter y Gutenberg también diseñaron un sismógrafo que medía estos desplazamientos y desarrollaron una escala logarítmica para poder medir su intensidad. La publicación de la escala se propuso en 1935 y posteriormente muchos sismólogos adoptaron esta escala. La escala de Richter es empleada mundialmente en la medición de la intensidad de los sismos, que van desde los valores de 2.0 a 6.9 en la escala y que ocurre entre 0 a 400 kilómetros de profundidad, ya que cuando sobrepasa los valores de 7 o superiores ya no se emplea esta escala. Richter propuso una fórmula logarítmica en base al tiempo transcurrido entre las ondas P, las que hacen vibrar la Tierra en la misma dirección que la onda producida por un terremoto, y las ondas S, que producen una vibración en sentido perpendicular. Las ondas P se registran antes que las ondas S. El tiempo transcurrido entre ambas instantes es amplitud. Estos valores permitieron calcular la magnitud de un terremoto. Hasta la fecha, los mayores sismos que se han registrado están hasta en el rango de 9 grados. Les explicaré sobre la escala de Richter. La escala de magnitud de Richter está basada en una escala logarítmica decimal de base 10. Se dice que por cada incremento de una unidad en la escala de Richter, la amplitud de la onda del terremoto se incrementa 10 veces, o sea que se multiplica por 10. La escala en base Y está deformada para hacerla representable, ya que en realidad cada potencia deberá alcanzar una altura 10 veces mayor que la precedente. Con el crecimiento real de esta función es mucho mayor e ilimitado, no teniendo fin. En intensidad de los terremotos igual se mide en escala de Richter, ya que esta es una escala logarítmica que asigna un número para cuantificar la energía que libera un terremoto. ¿Pero por qué el uso del logaritmo? Bueno, el uso del logaritmo en la escala es para poder reflejar la energía que se desprende en un terremoto. El logaritmo incorporado en la escala hace que los valores asignados en cada nivel aumenten de forma logarítmica y no de una forma lineal. Y bueno, eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Buenos días, profesor. Le muestro mi trabajo acerca, bueno, el tema que me tocó acerca de la escala de Richter es este. Este es mi trabajo de hoja blanca. Mi tema es aplicación de la escala de Richter en la vida cotidiana. La escala de Richter se encuentra graduada del 1 al 9. Estos números y decimales intermediarios dan una idea aproximadamente de la energía liberada que viene expresada en errios. Un errio se puede definir como la energía que se necesita para mover una masa de 1 gramo la distancia de 1 centímetro. Una forma de poder hacernos una idea de la magnitud o intensidad de un terremoto y de la energía liberada en general es la escala de Richter. Por ejemplo, como compararla con la energía liberada por la detonación de un explosivo como el TNT. Por ejemplo, la escala de Richter en grado 1 sería como 0.013 toneladas de TNT, sería como una equivalencia.
La escala, digamos la escala 2 de la escala de Richter sería como 1 tonelada de TNT. Y así tienen 3, sería 32, 4, 1000, 5, 32.000, 6, 1.000.000, 7, 32 millones, 8, 1.000.000.000 y 9, 32 mil millones. La utilidad de la escala de Richter recae en cuantificar un número que se asigna a la energía liberada. Su uso común es en los terremotos, donde comúnmente se menciona esta magnitud al momento de expresar qué tan fuerte fue. Eso es todo de mi parte. Gracias. La escala de Richter es una escala numérica utilizada para medir la magnitud de un terremoto. Esta escala se basa en la amplitud de las ondas sísmicas registradas por los sismógrafos. Los valores de esta misma son que en menos de 3.0 es un terremoto que generalmente apenas es percibido. De 3.0 a 3.9 es un terremoto a menudo sentido. De 4.0 a 4.9 es un terremoto que sacude objetos en áreas cercanas. De 5.0 a 5.9 es un terremoto que se siente notablemente en áreas extensas, pero con daños generalmente leves. De 6.0 a 6.9 es un terremoto fuerte que puede causar gran cantidad de daños en áreas pobladas. De 7.0 a 7.9 es un terremoto mayor capaz de causar daños graves en áreas amplias. Y de 8.0 a superiores es un gran terremoto el cual puede causar daños devastadores en varias áreas externas. Yo les voy a hablar sobre la problemática de la escala de Richter. Y bueno, el problema planteado dice así. El 17 de julio de 1928 se originó un sismo en el estado de Oaxaca, una magnitud de 8, según la escala de Richter. Y asimismo, el 16 de enero del 2002 se produjo otro con una magnitud del 5.8. Dada la fórmula, m es igual al logaritmo de a1 sobre a2, en donde m es igual a la diferencia de magnitudes y a1 es la magnitud mayor y a2 la magnitud menor. Queremos obtener cuántas veces fue más intenso el terremoto de 1928 que el del 2002. Como podemos observar, es esta fórmula de acá. Y bueno, de ahí también con esos datos queremos obtener la cantidad de energía que tenía cada uno de los sismos. Con la fórmula, logaritmo de E es igual a 1.5m más 11.8, en donde E es la energía y m es la magnitud. Muy bien, vamos a empezar con el procedimiento, que bueno, básicamente a A1 vamos a darle el valor de 8, entonces sería 8 es igual al logaritmo de A1. Y a 5.8 le daremos el valor de A2, como viene acá. Muy bien. Para despejar esto, primero tenemos que cancelar lo que es el logaritmo, por así decirlo. Entonces nos quedaría que 10 a la 8 es igual a A1 y 10 a la 5.8 es igual a A2. Poniendo esto ya en la ecuación despejada, nos quedaría que 10 a la 8 sobre 10 a la 5.8 es igual a x, o bueno, a la 1 sobre a la 2. Y bueno, con una propiedad la aplicamos y nos queda que 10 a la 8 menos 5.8 es igual a la 1 sobre a la 2. Entonces, ya realizando la resta y todo, nos queda que 10 a la 2.2 es igual a la 1 sobre a la 2. Despejando lo que es A2, lo pasamos multiplicando y nos queda que 10 a la 2.2 de a la 2 es igual a la 1. Pues realizando la operación nos queda que 10 a la 2.2 es igual a 158.4893 de x2 es igual a la 1. Aquí está. Y bueno, nuestra respuesta básicamente sería
que el sismo de 1928 fue 158.4893 más intenso que el de 2002. Ahora vamos con la segunda interrogante, que pues es asignar la cantidad de energía que tuvo cada magnitud, con la fórmula que antes se mencionó, que es logaritmo de E es igual a 1.5 que multiplica la magnitud más 11.8. Bueno, aquí lo que tenemos que hacer es sustituir m por la cantidad que nos da el problema al inicio, que bueno, sería básicamente esto. Ay, no se ve bien, pero bueno. En donde nos dice que logaritmo de E es igual a 1.5 por 8 y eso, a este resultado le sumamos 11.8. 1.5 por 8 nos da 12 y bueno, a eso le sumamos 11.8 y esto nos da un total de 23.8, lo que significa que el logaritmo de E es igual a 23.8. Despejando esto para dejar solita la E y poder sacar cuánto equivale, decimos que E es igual a 10 a la 23.8, recordando que cuando un logaritmo no tiene una base escrita es a las 10. Y bueno, eso sería para el primero. Entonces nos quedaría que la cantidad de energía que tuvo el sismo de 1928 fue de 6.3095 por 10 a la 23. Y bueno, ahora resolviendo para lo que es este segundo sismo, que fue el de 5.8, hacemos el mismo procedimiento. Lo único que hacemos es que en vez de sustituir m por 8, vamos a sustituir m por 5.8. Entonces nos quedaría que logaritmo de E es igual a 1.5 que multiplica a 5.8 y a esto le sumamos 11.8. Nos queda que 1.5 por 5.8 es 8.7 y 8.7 más 11.8 nos da 20.5. Aquí en este punto ya podemos decir que el logaritmo de E es igual a 20.5. Despejando la operación para sacar lo que es E, nos queda que E es igual a 10 a la 20.5 y eso, si lo ponemos en la calculadora, nos da 3.1622. Bueno, nos dan varios números, pero tomamos en cuenta nada más los primeros decimales. Nos da que es 3.1622 por 10 a la 20. Y eso sería lo de la problemática. Y bueno, ahora les voy a explicar un poco la gráfica. Y bueno, básicamente los valores de X son los que te dan en la escala de Richter, como ya lo explicó mi compañero Elías hace un momento. Y los valores de Y son la cantidad emitida de energía que se considera para cada uno de los valores. Y es por eso que podemos ver que nuestra gráfica está inclinada, como lo podemos ver acá. Y eso sería todo de mi parte. Y bueno, para concluir ese tema, podemos decir que la aplicación de logaritmos en la vida cotidiana es más usual de lo que pensamos, como son los sismos, ya que un sismo puede ocurrir a cualquier hora del día y en cualquier parte del mundo. Asimismo, puede tener diversas magnitudes y esto va a depender de la cantidad de energía que éste consuma. Y eso sería todo por parte del equipo.